Buenos días. ¿Me escuchan? Buenos días, ingeniero. ¿Cómo están ustedes? ¿Bien? Todo bien. Qué bueno. Me alegro que así sea. Entonces vamos a... la anterior clase, no sé, yo seguí explicando y resulta que se había cortado el Zoom o el Internet, no sé qué cosa. Y al final no supe en qué quedamos. Si ustedes me orientan un poquito en qué parte quedamos, finalizamos. ¿Hasta dónde me siguieron la anterior clase? Hasta etapas de un proyecto, ingeniero. Le estoy compartiendo el documento para que me indiquen hasta dónde me escucharon, ¿no? Me siguieron la explicación. Hasta el punto 1.3, etapas de un proyecto. Ahí no avanzamos más, pues, ¿no? Sí, hasta Hemos visto elaborar. esta gráfica del proyecto como centro dinámico, la interrelación que hay entre los sectores primarios, manufactureros, sector servicio. No vimos esa parte porque justo se cortó cuando usted estaba explicando el montaje. Esta parte no lo vimos esto. No, Claro que lo vimos. No, ingeniero. ¿Sí? Claro que lo vimos esa esto. parte. Esto lo vimos, ¿cierto? Estudio de mercado también estábamos viendo, no sé hasta dónde avanzamos. Ustedes me dicen. Avanzamos hasta etapas de un proyecto, entramos en la parte de montaje y puesta en marcha, ingeniero. Ahí se cortó el Zoom. ¿Dónde se cortó? Disculpen. En etapas de un proyecto, justo cuando usted estaba explicando el montaje y puesta en marcha, más arriba. Ya, a ver, vamos a seguir con esto. Ya vamos a empezar como desde el principio con el estudio de mercado. Ya, bueno, hemos visto las generalidades, ¿no es cierto? ¿Qué es un proyecto? ¿En qué consiste? ¿Cuál es su objetivo? ¿Cómo se hace la selección de proyectos, la identificación de proyectos? ¿Cómo se priorizan, ¿no? En función a qué criterio. Bueno, eso es importante, digamos, y que un proyecto no es una isla, digamos, no está interrelacionado con la economía de la zona, del país, de la región, ¿no es cierto? A ver, ok, ¿no? Está relacionado con si es un proyecto que corresponde al sector manufacturero o al sector de servicio o al sector primario, como se llama, digamos, ¿no? La agropecuaria, la minería, el sector energético, ¿no? Entonces, hay una interrelación entre los diferentes sectores de la industria. Entonces, no es una isla un proyecto. Eso hay que tenerlo muy en cuenta. Y hay proyectos que se justifican justamente solamente por el hecho de las interrelaciones que tiene con las diversas actividades económicas de una zona, región o país. Bueno, eso redondeando, digamos. Ahora pasemos lo que es importante en un estudio de mercado o en un estudio en un proyecto de inversión es el estudio de mercado, ¿no?
¿Por qué? Porque es decisivo. Si nosotros estamos queriendo fabricar mediante un proyecto nuevo, queremos fabricar un determinado producto o determinados productos, entonces si no hay mercado, ni modo, pues no hay que cerrar el boliche, no queda otra, buscar otras alternativas de inversión. Pero sí, si hay mercado, pues la cosa sigue yendo, ¿no? Vale la pena entonces seguir investigando para ver la parte técnica, la parte económica y todos los aspectos que implica un proyecto. Entonces, ¿qué es el objetivo? El estudio de mercado, que como he visto es muy importante. ¿Cuál es su objetivo? Es cuantificar la demanda de un bien o artículo o producto, quiere decir, o servicio. Servicio puede ser servicio de transporte, servicio de comunicaciones, ¿no? Etcétera, ¿no? Es algo no palpable, digamos, no es lo mismo que un producto o un bien. Entonces, sea un bien o servicio que el mercado está en condiciones, está dispuesto a adquirir, a comprar a un precio determinado. Entonces dice que el mercado es un área a la cual converge tanto las fuerzas de la oferta como de la demanda, llegando a un equilibrio, ¿no? Para definir un precio que le convenga tanto al proveedor, al productor, pero que le convenga también al consumidor, al usuario del producto. Por lo tanto, podemos decir que el mercado es el punto donde se realizan transacciones comerciales. Evidentemente, cuando nosotros analizamos o estudiamos, hacemos un estudio de mercado de un producto o de un servicio, tenemos que especificar cuál es el alcance de este. Tenemos que especificar cuál es el ámbito el alcance del estudio de mercado, si es a nivel local, ¿no? En el caso, digamos, supóngase que estamos haciendo un estudio de mercado de un producto a nivel del departamento de Santa Cruz, puede ser regional, o si es a nivel de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, de la capital, a nivel local. Puede ser a nivel nacional si estamos haciéndolo para todo Bolivia o para gran parte de las ciudades o áreas de Bolivia. Y puede ser también internacional si tiene si el objetivo es exportar el producto, exportar a la Argentina, a Brasil, a Chile, no sé, ¿no? Entonces hay que definir al hacer un proyecto, al especificar de qué tipo de mercado se trata. Si es local, si es nacional, si es regional, si es para exportar, digamos, un mercado externo, ¿no? En cualquier caso, se trata de establecer la demanda total del mercado al que irá dirigido el proyecto, ¿no? La demanda total, que es una cosa, y de esa demanda total, cuánto el proyecto puede captar, ¿no? Puede ser que la demanda total del mercado sea 1 millón, por decirle, y nosotros con nuestro proyecto, en función a la capacidad que queremos instalar, va a producir 1000, digamos. Entonces, 1000 de 1 millón es el 1 por 1000, digamos, puede ser. Entonces, normalmente la oferta del proyecto, ¿no? Está referida a cubrir un cierto porcentaje de la demanda total del mercado. Es decir, vamos a pretender, por ejemplo, vamos a determinar una demanda insatisfecha, ¿no es cierto? De esa demanda insatisfecha no es conveniente, digamos, pretender cubrir el 100%, ¿sí? Porque es riesgoso, digamos. Entonces, lo que se hace normalmente es cubrir 50% o menos, digamos, para el proyecto, ¿no?
Entonces, entonces se llama establecer la demanda total del mercado y la demanda que se puede cubrir con la oferta del proyecto. Una demanda insatisfecha, por ejemplo, se puede reconocer a través de indicadores de precio e intervenciones de algún tipo. ¿Por qué, digamos, cuando los precios pueden ser tan altos que no tengan ninguna relación con el costo de producción, originando ganancias extraordinarias, ganancias muy grandes, digamos, para los productores? Entonces, normalmente tiene que haber un control de precios, ¿no? Entonces, si hay demanda insatisfecha en el mercado, digamos, un indicativo de que hay una demanda insatisfecha son los precios altos, digamos, está elevado el precio del producto porque no hay, es escaso, no se lo consigue, ¿no? Y el caso es que no haya control de precios, estos precios pueden llegar a ser tan elevados en relación a los costos de producción y generar ganancias, pero por demás de grandes, al que produce, ¿no? Al que oferta, al que comercializa el producto. También hay casos en que el producto de un nuevo proyecto esté orientado a sustituir parte de la oferta actual. Entonces, ¿cuándo es posible eso, digamos? Es posible esa sustitución cuando se produce un producto similar, pero de mejor calidad, o un producto de menor precio, ¿no? Entonces hay una sustitución, digamos, ¿no? De la oferta del producto actual por el producto nuevo. Hay también los determinados servicios gratuitos, tales como las escuelas, los hospitales, las carreteras, que normalmente, digamos, son de carácter estatal, digamos, fiscal, ¿no? Del Estado. Los hospitales, construcción de hospitales, equipamiento de los mismos, construcción de unidades educativas, escuelas, la inversión en carreteras, ¿no? Todo eso generalmente son proyectos que los encaran las instituciones estatales, puede ser el gobierno central, las alcaldías, las gobernaciones, etcétera, etcétera, ¿no? Estos tienen un costo, digamos, para la comunidad, ¿cierto? Y el costo es un costo social, ¿cierto? Que este costo está representado por los recursos que se asignan a estas actividades para construir una unidad educativa, para construir hospitales, para equiparlos, para construir carreteras. Tienen un costo, por más que se consideren como servicios gratuitos. ¿Por qué? Porque normalmente son gratis o a un precio muy rebajado, digamos, para la población que así lo necesita, ¿cierto? Pero no son servicios gratis porque esos recursos que se destinaron a la construcción de determinados hospitales, determinadas escuelas, etcétera, etcétera, han podido ser destinados a otra finalidad, digamos, a otros proyectos, ¿no? Alternativos. Entonces, no hay nada gratis. Cuando se presentan racionamientos, digamos, en el abastecimiento de determinados productos, el tema de los subsidios, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, el tema de la gasolina, Bolivia es subsidiada, ¿no? En caso de que se creen aranceles de protección para determinados productos, u otras medidas, digamos, otros elementos que inciden en el mercado del bien. Esa situación hay que incorporar en el análisis de la demanda, ¿cierto? Para establecer cómo afectan a nuestro proyecto ese tipo de medidas, ¿no? Pasamos a lo que es la comercialización. La comercialización no es otra cosa que las actividades destinadas a hacer llegar los productos, ¿no? Desde el que lo produce, el que lo fabrica,
hasta el consumidor o usuario final. Entonces, en un estudio de mercado, es importante definir, por ejemplo, el producto que se quiere elaborar con el proyecto, ¿no? Por ejemplo, puede tratarse de una pieza mecánica, puede tratarse de un mueble o puede tratarse de alguna herramienta, ¿no es cierto? Entonces, si ese es el caso, hay que definir claramente cuáles son las características del producto, ¿no? Si es necesario, digamos, hacer un diseño o dibujo a escala mostrando sus diversos componentes. Cuando se trata de productos alimenticios, hay que especificar cuál es la composición de esos alimentos, ¿no? Porcentaje de ingredientes, los aspectos microbiológicos, ¿no? Y sanitarios, dado que son productos alimenticios cuyo consumo pueden afectar la salud del consumidor. Por eso hay esas normas, digamos, ¿no? Para la comercialización. En cuanto a la naturaleza y uso y especificaciones del producto, ¿qué es lo que se requiere? Por ejemplo, hay que saber quiénes lo van a usar el producto, para quiénes va destinado, y ellos cómo lo usan, cómo lo emplean, en qué lo utilizan. Por ejemplo, puede no ser suficiente determinar la demanda global de acero sin especificar claramente qué calidades de acero, los perfiles, tamaño del producto, para poder seleccionar de esa manera las máquinas, los equipos que nos va a permitir la fabricación de esos productos. Además, hay que tomar en cuenta que en su generalidad hay que cumplir normas, ¿cierto? Requisitos tales como control sanitario, condiciones higiénicas, calidad, etcétera, etcétera. Como es de suponer, hay diferentes tipos de bienes, ¿no? Hay los bienes de consumo final, los bienes de consumo intermedio y los bienes de capital, por ejemplo, ¿no? Los bienes de consumo intermedio se los conoce también como bienes industriales, ya que con ellos, digamos, ellos constituyen un insumo a su vez para la fabricación de un producto final. Por ejemplo, puede ser el ejemplo de la harina y el pan. La harina vendría a ser el producto intermedio porque lo utilizamos como insumo para fabricar el pan, que es un bien de consumo final. Hay que definir para qué uso se le va a dar específicamente al producto, ¿no? Para fabricarlo, para fabricar el producto apropiado de acuerdo a las exigencias del mercado, qué forma de presentación va a tener nuestro producto. Hay también otro tipo de servicios, productos que se adquieren según su especialidad. Por ejemplo, los servicios médicos, ¿no? Hay otorrinos, hay cardiólogos, pediatras, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, se contratan de acuerdo a la especialidad. Y hay los llamados productos no buscados, como es el caso de los hospitales, por ejemplo, en el sentido de que nadie quiere enfermarse para buscar hospitales, buscar abogados o cementerios. Para hacer un estudio de mercado, lo más importante, sobre todo cuando se inicia, es cómo se va a conseguir la información que nosotros necesitamos. ¿Cuál es nuestro objetivo del estudio de mercado? Entonces hay una metodología que se suele utilizar para la parte de investigación de mercado. Primero hay que definir el problema, ¿no? Que el problema es una necesidad, por ejemplo, ¿no? No hay medios de transporte, por ejemplo, o las condiciones
de los servicios de transporte son inapropiadas, ¿no? Inseguras, ¿no? Entonces, definir cuál es el problema. Una vez definido el problema, nosotros vemos cuáles son nuestras fuentes, cómo podemos conseguir información referente a la solución de ese problema, las fuentes de información. Las fuentes de información pueden ser primarias o pueden ser secundarias. La investigación, las primarias son las encuestas normalmente, a las cuales se apela cuando no hay información suficiente o la información que hay no es confiable o simplemente que no hay información. Entonces no queda más que hacer buscar la información que necesitamos mediante haciendo encuestas, ¿no? Pero también hay las fuentes secundarias de información, que son los documentos que se hayan ya editados, escritos, ¿no? Y referentes a información sobre el tema. Por ejemplo, pueden ser documentos de la Cámara de Industria y Comercio, pueden ser documentos del INE, documentos de la Cámara Agropecuaria del Oriente, dependiendo del tipo de información que nosotros necesitamos y, por supuesto, va a depender del proyecto. Del proyecto que hagamos, ¿no? Del tipo de proyecto. Una vez hemos definido el problema, ¿cierto? Hemos determinado cuáles van a ser nuestras fuentes de información. Hacemos el diseño, planificamos cómo vamos a recopilar esa información y qué tratamiento le vamos a dar a los datos, a la información que consigamos, ¿no? Con nuestra investigación. Entonces, normalmente cuando se va a hacer una encuesta, primero hay que pasar por diseñar un formulario, qué es lo que queremos, qué es lo que vamos a preguntar, a quiénes vamos a preguntar, ¿no? Entonces, diseñamos la encuesta, nuestro formulario de encuesta, y diseñamos también qué tratamiento estadístico le vamos a hacer para obtener a la información para obtener los resultados que deseamos, pues, ¿no? Entonces, ese tratamiento de la información requiere un procesamiento de los datos obtenidos y analizar esos resultados, ¿no? Y con eso, digamos, se hace el informe final de la investigación de mercado. Entonces, seguimos con el tema. La recopilación de antecedentes de información. Entonces, básicamente, su objetivo de la recopilación de antecedentes es recopilar información estadística, datos estadísticos, ¿no? Es lo que se está queriendo hacer, por ejemplo, con el censo, saber cuántos somos en Bolivia, cuáles son las condiciones de vida de la gente, los diferentes niveles, ¿no? También se trata de, al recopilar información, nosotros estamos buscando todas las características que gobiernan el mercado al cual vamos a dirigir nuestros productos, es decir, si hay normas legales, digamos, para la producción, para la comercialización, para el establecimiento de precios, si hay racionamiento del producto y por qué hay ese tipo de racionamiento, si hay un control de precios o no lo hay, y todo aspecto que pueda incidir en la cuantía de la demanda y los precios del bien que estamos queriendo lanzar al mercado con nuestro proyecto. Normalmente la investigación de mercado tiene como objetivo proporcionarnos información histórica y actual del comportamiento del consumidor, proveedores, competidores y los canales de distribución para comercializar el producto. Esa información es básica para decidir los términos de proyección del producto en el mercado. A ver, ¿qué es la información histórica? Histórica es hacia atrás, digamos, ¿no?
Va a ser, digamos, datos de consumo, de demanda o de oferta de nuestro producto desde el año 2000, digamos, o desde el año 2012 hasta el 2022. Todo eso del 2022 hacia atrás es histórico. Por eso se da información histórica. ¿Y qué es importante, digamos? Porque mientras mayor cantidad de información histórica nosotros podamos conseguir, mayor seguridad vamos a tener nosotros a realizar nuestras proyecciones, nuestras estimaciones de qué es lo que va a pasar con la oferta, con la demanda, con los precios a futuro para nuestro producto. Por eso es que es importante obtener esa información histórica y la información actual también que está pasando al momento en que nosotros estamos haciendo la consulta, digamos, del estudio. ¿Cómo se comporta el consumidor? ¿Cuáles son sus reacciones ante la baja calidad de un producto o ante la subida o disminución de los precios, etcétera, etcétera? Es importantísimo. ¿Cuáles son los proveedores? ¿Qué comportamiento tienen también en relación a los precios, a las cantidades comercializadas, ¿no? Los proveedores, los competidores también. ¿Cuáles son los canales de distribución que se utilizan para hacer llegar el producto desde el fabricante hasta el consumidor final, ¿no? Canales de distribución para comercializar el producto. Por ejemplo, puede ser que una determinada industria lo que hace es distribuir en forma directa sus productos. O sea, entonces ese canal, digamos, es un canal más corto, ¿no? Ya lo que el mismo productor hace llegar al consumidor final su producto. Pero no siempre es así, pues, ¿no? No siempre las fábricas están en condiciones o quieren hacer una comercialización directa. Normalmente hay los mayoristas, los minoristas, los agentes de venta, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, debemos saber cómo se comercializa el producto. Entonces, todo este cúmulo de información es importantísimo para decidir los términos de proyección del mercado. Es decir, cuáles son si los datos históricos, digamos, merecen un análisis adicional, digamos, de los mismos para poder introducir correctivos a nuestras proyecciones, pues así se lo hará. Entonces, la información histórica, como dije anteriormente, debe ser, mientras de más años haya, de más tiempo sea, es mejor. Generalmente, y lo ideal es conseguir información histórica de hace 10 a 15 años. De esa manera nosotros vamos a analizar cuál es la tendencia, ¿no? A pesar de que en ese periodo pudieron haber cambios en la economía, digamos, por ejemplo, una inflación grande, devaluación de la moneda, etcétera, etcétera. Pero de todas maneras hay una tendencia, ¿no es cierto?, que nos asegura, digamos, por varios años, una información bastante importante que nos va a permitir hacer una proyección, una estimación hacia futuro con buenas probabilidades de que así ocurra, ¿no es cierto? Ver si hay o hubo convenios, tratados, complementación económica, a veces hay acuerdos, ¿no? Por el Tratado de Libre Comercio, por ejemplo, antes ya había la comunidad andina, digamos, ¿no? Que está Perú, Bolivia, Chile, Ecuador y no sé qué otro país ahí. Dicen 10 minutos, vamos, actualizamos esto. Seguimos. A ver. Entonces, es importante también a ver si han habido convenios, digamos, ¿no? Convenios internacionales, porque esos convenios internacionales a veces son acuerdos comerciales, ¿no? Que estipulan, por ejemplo, la liberación de aranceles para productos para la internación de productos de otro país, por ejemplo, para productos procedentes del Perú, o al Perú de productos procedentes de Bolivia. Entonces es importante conocer también
si es que hay ese tipo de convenios internacionales, acuerdos transaccionales, acuerdos comerciales. ¿Y cuáles son las fuentes de información? Ya lo hemos dicho, son las fuentes primarias, las fuentes secundarias. Por ejemplo, entre las fuentes secundarias tenemos las estadísticas oficiales, ¿no? Del documento del gobierno, por el INE, por ejemplo, ¿no? Si hayan habido censo, está de moda ahora el censo, ¿no? Estudios hechos por institutos de investigación económica, como por ejemplo el Instituto Boliviano de Comercio Exterior, ¿no es cierto?, etcétera, etcétera. Cifras de importación, cifras de exportación. O sea, importación es todo lo que entra al país de países de afuera. Y exportación es lo inverso, digamos, que sale de Bolivia hacia otros países. Las cargas que hay en tránsito, ya sea por ferrocarril, por carretera, por vía aérea, ¿no? Frecuentemente es necesario realizar investigaciones de campo, ¿no? Como las encuestas, por ejemplo, ¿no? Como hacer pruebas de degustación, etcétera, etcétera. O sea, si es un producto alimenticio, por ejemplo, nosotros hacemos unas pruebas a nivel de familia, digamos, de determinado grupo de consumidores futuros, ¿no? Se les hace probar el producto para ver cuál es su reacción, si les gusta, si no les gusta, para introducir, digamos, mejoras, digamos, tratando de adecuarse a las necesidades del mercado. ¿Qué piensan en relación a los precios, a la disponibilidad de esos productos? Entonces, importantísimo eso, ¿no? Ese tipo de información, actividad de investigación de campo, ¿no? Entonces, normalmente hay que analizar las series estadísticas. ¿Series estadísticas de qué? De producción del servicio o bien. Comercio exterior. O sea, ¿qué pasa con ese producto? Digamos, a Bolivia se importa de otros países ese producto o pasa al revés, digamos, o Bolivia exporta ese producto a otras naciones, o puede ocurrir ambas cosas, pueden ocurrir simultáneamente importaciones de un determinado, pero también exportaciones, ¿no? Comercio exterior, es eso, ¿no? Comercio exterior, consumo del bien o servicio. Si faltara información, si la información que se dispone no es suficiente, por ejemplo, si los datos históricos que disponemos, como es un producto nuevo, digamos, no hay más de 2 o 3 años, entonces, en ese caso de escasa información, se puede aceptar lo que se conoce como el consumo aparente. ¿Qué es el consumo aparente? Aquí lo simbolizamos como CA, consumo aparente, es igual a P, la producción, más lo que se importa de otros países hacia Bolivia, por ejemplo, ¿no? Producción nacional, más lo que importa el país desde otros países y menos lo que exporta el país hacia otros países. Y ese es el consumo aparente. Regimos con el tema de los inventarios. Nosotros afinamos más el dicho, ¿no es cierto? Le sumamos en el caso de que hay inventario y le restamos donde no hay inventario, donde más bien hay escasez del producto. Entonces, P, aquí en esta formulita es la producción y las importaciones es las exportaciones. Normalmente, cuando se trata de productos que se exportan o productos que se importan, ¿no es cierto?, que se meten de otros países, hay que tener toda la información de los precios a diferentes tipos de cotizaciones. Cotización FOB, por ejemplo, FOB fábrica, que también se le llama ex-work, cotización a nivel de mayorista y a nivel de consumidores o usuarios. La cotización FOB es libre a bordo, ¿no? A bordo del
del medio de transporte, libre a bordo del barco, por ejemplo, ¿no? Entonces, los productos que son importados, que vienen y llegan a Bolivia de otros países, tienen que tener cotización FOB, puerto de embarque, ¿no? O sea, ¿cuál es el valor de esas importaciones a nivel del puerto en que son embarcados para internarlos o para trasladarlos a Bolivia? O también hay otra cotización que es la cotización CIF, ya es puerto de destino. Porque la cotización CIF es, estos son siglas en inglés, fíjense, ¿no? Aquellos que saben un poquito de inglés, ustedes, a ver, FOB, que es el FOB, quiere decir Free on Board, libre sobre el barco, digamos, ¿no? La unidad de transporte. Free on Board, libre a bordo, quiere decir Free on Board. On board, board se escribe, ¿no? Y este CIF, Cost Insurance Freight, costo, es una cotización que incluye costo, seguro y flete de transporte. Por eso dice puerto de destino. También será necesario conocer los índices históricos del precio del bien, serie de ingreso nacional y de población para establecer correlaciones. Constituye un análisis económico. ¿Qué serie de ingreso nacional? ¿Qué es el ingreso nacional? El ingreso poblacional, pues, ¿no? El ingreso per cápita, el ingreso de la población, para poder establecer, analizar a través de esos índices una serie de correlaciones que pueden haber en relación al mercado de nuestros productos. También ver tanto los precios como los costos. Por ejemplo, cuáles son los precios a nivel de distribuidor mayorista, cuáles son los precios a nivel de consumidor final del producto, cuáles son los márgenes de utilidad de los importadores, o sea, los que meten, compran la mercadería en otro país y la internan a Bolivia, qué márgenes de comercialización, ¿no? Precios de los productos sustitutos. ¿Qué es el producto sustituto? Por ejemplo, un producto sustituto de la mantequilla de la pil, por ejemplo, es la margarina, ¿no? Que es lo mismo prácticamente, ¿no? Pero son productos, sí, o sea, la margarina sustituye a la mantequilla de grasa animal, digamos, la margarina es de mantequilla, pero de grasa vegetal, ¿no? Son productos sustitutos, digamos, ¿no? Que cubren la misma necesidad y su demanda va a depender básicamente de los precios. Es decir, si sube el precio de la margarina, entonces va a haber tendencia a consumir mayor cantidad de mantequilla pil o al revés, ¿no? Los precios y costos, ¿qué pasa a nivel de mayorista, consumidor, margen de utilidad, precio de sustituto? Normalmente hay un margen, pues, entre el mayorista y el minorista, ¿no? El mayorista vende a un precio y el minorista tiene otro precio y el consumidor final tiene otro. Entonces es necesario conocer cuáles son esos márgenes de utilidad, esos márgenes de comercialización, ¿cierto? Porque en algunos casos son tan elevados esos márgenes que si nosotros queremos competir, ellos también le bajan un poco a sus márgenes y nos compiten y nos pueden sacar de competencia, ¿no? Jóvenes, ¿no? Sí. ¿Me escuchan? Ya, sí. ok. Ok. Estamos viendo los márgenes, que hay márgenes de comercialización, es necesario conocerlo, entre mayoristas, minoristas, consumidores, etcétera, ¿no? Y hay que conocer los precios de
de la competencia también, ¿no es cierto? Y cómo están compuestos eso, porque de repente pueden tener márgenes de utilidad importantes que si nosotros ponemos un producto al mismo precio o un poquito más bajo, ellos pueden darse el lujo de seguir bajando sus utilidades y hacernos fracasar, digamos, ¿no? Otra cosa, el tipo e idiosincrasia de los consumidores o usuarios. ¿Qué es la idiosincrasia? La forma de ser, pues, de las personas, ¿no? La forma de ser, de acuerdo a sus costumbres, a sus creencias, a su cultura, a su forma de ser. La forma de ser, eso quiere decir idiosincrasia, ¿no? Hay que conocer el tipo, cuál es el consumidor, cuál va a ser el consumidor, el usuario de nuestro producto. ¿Cuál es su forma de ser, su idiosincrasia? ¿Son estos consumidores de bienes de consumo final? Ya sabemos cuáles son los de consumo final. ¿O son consumidores de bienes intermedios? Los bienes intermedios normalmente son bienes que pueden ser transformados por quien los compra, digamos, por quien los adquiere. Son, por ejemplo, en el caso que yo le decía, la harina y el pan, ¿no? La harina puede ser considerado un bien intermedio, la harina de trigo, y la compra el panadero, pues, ¿no? El que la va a transformar en panes, ¿no? Transformado por quien los adquiere, el panadero en este caso, ¿no? O de repente se trata de bienes de capital para producir otros bienes. ¿Qué son los bienes de capital? Las máquinas, los equipos, las herramientas, ¿no? Que se utilizan para fabricar otros productos, ¿no? Por eso dice bienes de capital para producir otros bienes. Por ejemplo, en los bienes de consumo hay diferencia, dice, por tramos de ingreso en cuanto al consumo. Claro. ¿Qué diferencia por tramos? Tramos de ingreso del usuario, pues del consumidor, ¿no? O sea, no es lo mismo si estamos ofreciendo nuestro producto, si va destinado a la gente con ingreso marginal, ¿no? Del Plan 3000, de la Villa, o si va dirigido, digamos, a la gente de élite, digamos, de la clase media alta, ¿no? No es lo mismo. Entonces, normalmente el consumo de muchos productos es diferente dependiendo de el ingreso que tiene la gente, la población, que corresponde al mercado meta al cual nosotros mayormente estamos dirigiendo nuestro producto, ¿no? Los artículos marginales son inestables ante fluctuaciones económicas cuando se trata de consumidores pobres. ¿Cuáles son los artículos marginales? Lo que no son artículos básicos, pues, ¿no? Como el pan, digamos, el café, en el caso de los servicios, el agua, saneamiento básico, etc. Esos son los bienes y servicios básicos, ¿no? Los artículos marginales son aquellos que no son de primera necesidad, ¿no? Pero que tienen variación, digamos, a medida que aumenta el ingreso del consumidor, pues hay tendencia a consumirlo, digamos, y viceversa, digamos. Por eso dice, ¿no? Los bienes de consumo muestran diferentes cantidades en la demanda dependiendo del tramo de ingreso, ¿no? En cuanto al consumo de los mismos. Los artículos marginales sufren inestabilidad ante fluctuaciones económicas, ¿sí? Cuando se trata de consumidores pobres, pero los bienes o servicios básicos, es decir, que representan una importante proporción en los gastos del consumidor, son más estables, digamos, es decir, que sufren menos fluctuaciones frente a estos trastornos económicos, ¿no? Disminución de los ingresos, etc. Otro punto importante es el tema de las preferencias. Hay, ustedes saben, preferencias por marcas, no hay marcas bien posicionadas, ¿no? El tema de los empaques también es importante porque a veces los productos entran por la vista, ¿no es cierto?
Toda esta información la podemos conseguir mediante encuestas, ¿no? Y métodos similares a la encuesta. ¿Por qué en la encuesta nosotros podemos decir qué marca prefiere, ¿no? O qué tipo de empaque prefiere? Entonces, ahí, toda esta información la podemos reconectar de fuentes primarias de información como son las encuestas, por ejemplo, ¿no? Pero no siempre es aconsejable pues, ir directamente a las encuestas. Hay muchas veces que hay información, bastante información confiable, digamos, de fuentes secundarias, que no es necesario hacer encuestas. Yo he visto, por ejemplo, en los proyectos que me hacen los estudiantes en esta materia y en proyectos 2, directamente sin entrar en mayor análisis, le plantan, hicimos encuestas. Pero no saben que las encuestas tienen un costo, demoran un tiempo. Entonces, si hay la información necesaria de fuentes secundarias, no hay para qué hacer encuestas. Las encuestas se justifican sí cuando no hay información confiable o información suficiente para poder hacer un buen estudio de mercado. Asimismo, hay que ver las fuentes de abastecimiento del producto, ¿no? ¿Quiénes proveen, quiénes lo producen el mercado, quiénes lo comercializan, quién es el bien o servicio? De esto, ¿quiénes son los, cuál es su capacidad, qué características tienen, cuál es su capacidad de producción, por ejemplo? De repente puede tratarse de pequeñas fábricas que no tienen planes de ampliar, o puede tratarse de que sea un abastecimiento de tipo artesanal, ¿no? Entonces, todo eso hay que conocerlo. De repente son grandes empresas, entonces otra la situación, pues, ¿no? Entonces, ¿quiénes producen, fabrican o proveen el artículo o servicio? ¿Cuál es su capacidad de producción? ¿En qué medida se está utilizando esa capacidad? Porque puede ser, la capacidad de producción puede ser grande, pero solamente están utilizando un 20%, 30%. Entonces, sin invertir, entonces pueden ir haciendo un mejor uso de su capacidad instalada, ¿no? Entonces, eso es importantísimo conocerlo. ¿Dónde están localizados? ¿Dónde están ubicados esos proveedores? Si están en La Paz, están en Cochabamba, o son extranjeros, ¿no? ¿Qué características tienen las unidades productivas? Se trata de artesanos, empresas pequeñas, empresas medianas, empresarios grandes. Si el proveedor es extranjero, hay que conocer cómo está compuesto el precio del producto importado, ¿no? Hay un precio del producto importado, cuál es el precio en la fábrica de ellos, ¿no? De donde se produce el producto. Cuáles son sus costos de transporte, cuáles son los márgenes de comercialización de los importadores, de los comercializadores, ¿no? Mecanismos de distribución. Esto se refiere a la comercialización. Ya sabemos que la comercialización el conjunto de actividades, ¿no es cierto?, que se encargan de hacer llegar el producto desde el fabricante al consumidor final, ¿no? El estudio de comercialización, por ejemplo, nos permite precisar, como dice acá, las especificaciones de los artículos que el mercado consume y conocer las preferencias del usuario, del consumidor. Y a veces estos ya son mecanismos de comercialización. Por ejemplo, a veces la venta de un producto que escasea, ¿no?, en el mercado, se lo suele atar, si vale el término, ¿no?, o relacionar a la compra de otro producto que abunda en el mercado y que es difícil su colocación.
De esa manera estamos creando un mercado artificial, ya que hacemos posible la venta del producto que abunda, debido a que lo estamos casando con la compra del producto que escasea en el mercado, ¿cierto? Y es lo que lo vemos en los supermercados, por ejemplo, ¿no? Vienen los champúes, digamos, con su cosito, con su loción o alguna otra cosa. O sea, de repente el champú es el producto estrella ahí, el que tiene mayor demanda, pero el otro no pueden venderlo, así que pum, lo casan, le aumentan un poco al precio y lo venden así, casado, ¿no? La distribución de algunos bienes y servicios también puede requerir una serie de exigencias técnicas del que lo comercializa, ¿no? Siendo esto importante para investigar cómo son las necesidades o cómo lo serían satisfechas en un futuro, ¿no? Por ejemplo, lo que ocurre, por ejemplo, en los servicios de reparación, provisión de repuestos, para el caso de los bienes duraderos y equipos en general, se requiere asistencia técnica. Por ejemplo, si nosotros compramos un equipo, una máquina para producir algo, o simplemente una computadora, normalmente nosotros vamos a requerir, digamos, que nos asesore el que nos está vendiendo, ¿no? Es un tipo de asistencia técnica, o si se nos frega, digamos, el equipo, nosotros tenemos que tener asistencia técnica para la reparación del mismo. Entonces, para determinados productos es importantísimo eso, ¿no? Los conocimientos técnicos del vendedor para poder asistir adecuadamente al comprador de ese producto cuando así lo necesite, ¿no? El tema de los bienes, hay que ver también el tema de los bienes o servicios competitivos. En este caso, digamos, un artículo puede sustituir a otro debido a cambios en los precios relativos. Era lo que decía, por ejemplo, el precio de la margarina con el precio de la mantequilla de grasa animal, ¿no? Si sube el precio de la mantequilla, la gente va a optar por la margarina, ¿no? Entonces, ¿qué es eso? Que el consumo de la mantequilla en este caso está siendo afectado por un bien sustituto de la mantequilla, que es la margarina en este caso. Es ese cambio en función, debido a los precios relativos de estos productos competitivos o complementarios, ¿no? No, sustitutos más bien. También un bien puede sustituir a otro por cambios en la calidad del producto. También puede suceder lo mismo cuando varía los gustos del consumidor, las preferencias del consumidor, ¿no? Y también en base a la disponibilidad al momento de la compra. Si yo busco una marca X y no pillo la marca Y, pues a veces la compro la marca Y porque no pillé la otra, ¿no? Entonces, facilidad de obtención y otros factores, ¿no? La relación precio-producto, la relación de precios de un producto a otro y cómo influye en su demanda, se puede estimar con el concepto de la elasticidad precio del bien. ¿Qué es la elasticidad precio del bien? Es cómo varía la demanda de un determinado producto cuando varía el precio del bien, del mismo, ¿no? Eso es la elasticidad precio del producto. También hay que ver en el tema de los bienes y servicios competitivos, las innovaciones técnicas que son causas de sustituir de un producto por otro. Por ejemplo, en el caso de que hay métodos mejorados para producir, para fabricar el mismo producto a un precio más bajo, o lanzar al mercado productos nuevos a un precio menor.
o nuevos productos en sustitución a los productos actuales. También hay que ver la incidencia de la política económica, ¿no? Lo que hace, digamos, a racionamiento de divisas. ¿Qué son las divisas? La divisa es la moneda fuerte, digamos, ¿no? En nuestro caso, digamos, el dólar, por ejemplo, ¿no? Entonces, a veces hay, en la política del Estado, digamos, implica el racionamiento del uso de divisas. O sea, las divisas no son de libre disponibilidad en ese caso, digamos, en caso de que haya racionamiento. O de repente hay racionamiento del producto, ¿no? Hay que ver también los tipos de cambio de la moneda, el tema de las fijaciones de precios para los productos, el tema de los subsidios, el tema de los impuestos que se aplican para determinados productos. ¿Y cuáles son las técnicas? Fíjense, es importante la recopilación de la información, ¿no? Eso es posible. Que se llaman técnicas para recopilar los antecedentes, ¿no? Antecedentes de mercado para un determinado producto. La técnica de recopilación de información la podemos enumerar de la siguiente manera. Es un procedimiento que es una investigación preliminar. Luego de esa investigación preliminar, planificar la investigación final. A continuación, proceder a recolectar la información requerida. Y eso se le hace generalmente aplicando un muestreo. Se da que si no hacemos un muestreo, van a tener que hacer un censo. Y eso muchas veces, la mayoría de las veces, es imposible, pues, ¿no? Desde el punto de vista económico, del tiempo, y que el muestreo por algo es un procedimiento que nos provee la estadística para justamente hacer uso de un determinado grupo de miembros, de elementos de la población total, digamos, ¿no? Al cual va dirigido nuestro producto, y obtener resultados bastante confiables, ¿no? Dependiendo del nivel de confiabilidad que nosotros requiramos, ¿no? Entonces, enumerando esto que hemos enumerado acá, ¿en qué consiste? La investigación preliminar y su análisis. No, se trata acá en la investigación inicial, definir en forma clara qué información es la que queremos, la que necesitamos, la que queremos obtener. Esa definición de cuál es la información específica que no siempre la podemos conseguir en el gabinete de trabajo, sino que no pocas veces es aconsejable hacer una investigación previa de tipo no sistemático, entonces saliéndose del canon, digamos, usual. Con frecuencia es necesario realizar un sondeo de lo que pasa en el mercado para formarse una idea general del problema del mercado del producto e identificar puntos importantes que deben ser investigados en nuestro estudio. Y lo podemos hacer en algunos tipos de publicaciones, fuentes de información directa, como por ejemplo establecer almacenes de venta, a investigar qué es lo que pasa en los almacenes de venta del producto al detalle, cómo operan los distribuidores mayoristas, ¿no? Cómo operan los agentes de venta. Esto permite establecer los puntos que requieren un conocimiento profundo en nuestra investigación para orientar la misma. Luego, hecha la investigación preliminar y el análisis respectivo, corresponde planificar la investigación final, organizar la recolección de la información que se va a requerir, el tipo de información y de qué fuentes.
si vamos a hacer encuestas, si vamos a apelar a fuentes secundarias. Y en el caso de que vaya a ser de fuentes primarias, hay que diseñar los formularios de encuesta, determinar el tamaño de la muestra con la cual se va a trabajar, organizar el equipo de trabajo y por finalidad ver cuánto nos va a costar eso, ¿no? Pues siempre los recursos económicos son limitantes. ¿Me están escuchando, no, jóvenes? Sí, sí, ingeniero. Ya. Ingeniero. Recolección de datos. Ya sabemos, ¿no? Que puede ser de fuentes primarias o secundarias. Las fuentes primarias se refiere generalmente al trabajo de campo, investigación de campo, por ejemplo, la aplicación de formularios de encuesta al mercado objetivo, ¿no? También, no solamente, fíjense, las encuestas se hacen al consumidor final, sino también a los comercializadores, ¿no? A los vendedores, a los compradores. Se puede acudir a archivos de la propia empresa si la empresa no es nueva, si ya tiene varios años ya de trabajo. Entonces la misma empresa puede tener información importante para nuestra investigación. La recopilación de información se hace mediante encuesta o observación por experimentación. En el caso de la fuente primaria, en el caso de la fuente secundaria, estamos hablando de información escrita sobre el tema, documentos ya publicados, especializados, estadísticas oficiales, como el INE, la CAINCO, la Cámara de Industria y Comercio, Promasor, estadísticas de la propia empresa, etc. Método, también se puede apelar a un método de tipo experimental. Eso consiste en hacer pruebas para ver cómo reacciona el mercado frente a las variables que estamos investigando. Puede asimilarse a un laboratorio, ¿no? Que hace una investigación en un mercado pequeño, restringido, digamos. Por ejemplo, ensayar cómo reacciona el consumidor a determinadas modalidades de venta, ventas al contado, ventas a plazo, ventas al por mayor, al por menor. Se puede establecer un almacén, por ejemplo, de ventas en un punto determinado que represente a toda el área de servicio, a una zona de servicio del mercado del producto. Las encuestas finalmente pueden ser hechas por correo, por teléfono o mediante visita personal. Lo más aconsejable es hacerlo mediante visita personal, ¿no? Y la aplicación de muestreo estadístico. Como hemos dicho, no es posible siempre hacer censo, ¿no? Por el tema del costo y el tiempo. Y que el muestreo estadístico es una técnica que nos permite hacer estimaciones con niveles de confiabilidad, dependiendo de cómo nosotros lo consideremos, ¿no? Si queremos, a qué nivel de confiabilidad queremos. Análisis de la demanda. Entonces, en un mercado se hace un análisis de la oferta, de la demanda. ¿Cuál es primero? No importa eso, digamos, ¿no? El análisis de la demanda tiene por finalidad establecer, cuantificar la demanda del mercado y en qué medida puede participar la fabricación que se pretende hacer con el proyecto nuevo en ese mercado, en satisfacer la demanda de ese mercado. Hay diferentes tipos de demanda. La demanda insatisfecha es aquella cuando la producción u oferta no cubre los requerimientos del mercado. En cantidad, no solamente en cantidad, sino también en calidad, ¿no? De repente la demanda está satisfecha en cuanto a cantidad, pero no en cuanto a calidad. La demanda satisfecha es aquella que ofrece justamente lo que requiere el mercado en cantidades y calidad. Entonces, la demanda satisfecha puede ser saturada o puede ser
no saturada. Será saturada cuando el mercado no admite una mayor cantidad del bien o servicio. O sea, ya está saturada, pues no se puede de manera alguna introducir mayor cantidad del producto. Pero también hay la demanda aparentemente satisfecha, pero que no está saturada. Esa es aquella que aparentemente se halla satisfecha, pero que se puede hacer crecer aplicando técnicas de mercadotecnia, como por ejemplo ofertas de promoción, publicidad, ventas a crédito, ventas al por mayor, ¿no? Etcétera, etcétera. Ese es un tipo de demanda. Desde otro punto de vista, considerando la necesidad del usuario, la demanda puede ser de servicios básicos, como productos alimenticios, ¿no? Vestimenta, vivienda, saneamiento básico, digamos, de disponer de energía eléctrica, de servicios básicos, ¿no? Provisión de agua, etcétera, etcétera. También otra demanda, según su necesidad, es la demanda de bienes no necesarios o bienes de gusto. Por ejemplo, como son el consumo de perfume, la ropa de marca, ¿no? Ralph Lauren, después todo eso, Polo, American Eagle, ¿no? Todo eso, ¿no? La compra se realiza, en este caso, digamos, en el caso de los bienes no necesarios o bienes considerados como de gusto, la compra del cliente la hace para satisfacer un gusto, pero no una necesidad. Es el gusto, pues, ¿no? Según la demanda sea temporal, ¿no? Es la temporalidad, la demanda según su temporalidad. La demanda puede ser continua cuando permanece durante largos periodos de tiempo, normalmente en crecimiento. Por ejemplo, el consumo de alimentos, ¿no? Cuya demanda aumenta por el crecimiento de la cantidad de gente, pues, ¿no? Al aumentar la población, al mismo consumo per cápita, va a aumentar el consumo total, ¿no? Otro tipo, la demanda llamada cíclica o estacional, que se refiere a los periodos del año. Por ejemplo, regalos en época navideña, venta de paraguas cuando es época de lluvia, equipos acondicionadores de aire en época de calor, en verano, y otros, ¿no? Otras cosas así, digamos, relacionadas con la época del año, la estación del año. De acuerdo al destino que va a tener el producto, puede ser demanda de bienes finales, ya, jóvenes, aquí lo vamos a dejar, ya me dice a mí que el mensaje que en 10 minutos más se acaba. Se acaba 10 minutos más y damos por terminada esta sesión, ¿ya? Yo también nos vamos a comunicar con ustedes para ver si vamos a seguir así de forma virtual o lo vamos a hacer de forma presencial. Ya pongámonos de acuerdo, ¿ya? Bueno, seguimos. Demanda, según el destino, demanda de bienes finales, de consumo final, o demanda de bienes intermedios o industriales, requieren un proceso adicional para ser bienes de consumo final. El mencionado caso de que les mencionaba de la harina y el pan. El hecho es que la cantidad demandada, que no hay que confundir con la función demanda, ¿no? Es otra cosa. La función demanda es una curva, ¿no? La curva de la demanda que varía
con los precios y las cantidades, ¿no? Entonces, la cantidad demandada se representa por la letra Q. Depende del precio del producto. Depende también del ingreso del consumidor, del que la compra, del que compra el producto. Depende también del precio de los productos sustitutos al que estamos estudiando, o también depende del precio de los productos complementarios. Y finalmente también depende de las preferencias del consumidor. En general, la cantidad demandada de un producto aumenta al bajar el precio de ese producto, ¿no es cierto? También aumenta la cantidad demandada al aumentar el precio de los productos sustitutos. Aumentará el consumo de la margarina, por ejemplo, ¿no? Si aumenta el precio de la mantequilla. Entonces, también aumenta al aumentar el precio de los productos sustitutos, como el ejemplo mencionado, o también aumenta al disminuir el precio de los productos complementarios. ¿Cuáles son los productos complementarios? Por ejemplo, el café con el pan son complementarios, ¿no? O la gasolina con el vehículo, etcétera, ¿no? También al aumentar el ingreso del consumidor, aumenta la cantidad demandada, y también cuando aumentan las preferencias del consumidor por ese determinado producto, ¿no? La cosa es clara. La relación entre precio y cantidad demandada es inversa. O sea, si disminuye el precio, aumenta la cantidad demandada, o sea, es contrario, ¿no? Y si aumenta el precio, disminuye la cantidad demandada. Por eso se dice que hay una relación inversa entre precio y cantidad demandada. Sin embargo, hay determinados tipos de bienes para los cuales esa relación no es inversa, sino que puede ser directa. Por ejemplo, en el caso de los bienes de lujo. La magnitud de la reacción de la cantidad demandada cuando se presenta un incremento o una disminución del precio es lo que se conoce como la elasticidad de la demanda o elasticidad precio de la demanda, que es el porcentaje, ¿no?, en que varía la cantidad demandada como resultado de un porcentaje de cambio en el precio del producto, manteniéndose constantes las otras variables de la función demanda. Ya en la curva de la función demanda D1, te estoy refiriendo al gráfico que vamos a ver a continuación, en la curva de la función demanda D1, en el punto R hay un consumo de Q1 unidades a un precio P1. A ver, se refiere a esta gráfica acá. A ver, acá, ¿no? Fíjense, en la curva de la demanda D1, o sea, esta, en el punto R, acá, se consume Q unidades, hay un consumo de Q unidades del producto,
a un precio P1, ¿no? Si el precio es P1, hay una demanda de Q1. Este punto R ubicado en la función demanda llamada D1. Si el precio de ese producto baja desde P1 hasta P2, habrá una demanda Q2 mayor a la demanda Q1 para ese mismo producto. El punto N y el punto R están ubicados en la misma curva de la demanda, la misma curva de la función demanda, en la D1, la curva D1. Sin embargo, si al precio P2 hubiese una demanda Q3, entonces estamos hablando de otra función de demanda, de otra curva de la demanda, que es el punto T, que está ubicada en la curva de la demanda de SU2. También habrá un cambio en la demanda si la cantidad Q2, esta, es adquirida a un precio P3, que corresponde al punto S de la función demanda de 2. ¿No es cierto? Entonces, los puntos R y N pertenecen a la función demanda de 1 y los puntos S y T pertenecen a la función demanda de SU2. Si hay desplazamientos como el de R a N en una misma curva de la demanda, ese desplazamiento no constituye cambios en la demanda, sino más bien cambios en la oferta. O sea, si hay desplazamiento de R a N, significa que disminuyeron los precios P1 a P2, disminuyó el precio de P1 a P2 para el producto, debido a que hubo una mayor oferta del producto. O sea, al haber una mayor disponibilidad, mayor oferta, bajaron los precios. Al contrario, si se va de N a R, ¿no? Al revés. Significa que los precios aumentaron porque disminuyó la oferta. La oferta del mismo producto disminuyó, eso provocó aumento del precio, ¿no? Mientras que si se produce un desplazamiento como de N a S, significa que a una misma oferta Q2, el consumidor está dispuesto a pagar más por el producto, un precio mayor